Hola, hola mis amadas, ¿cómo están en este hermoso día? Hoy estamos en otro capítulo de nuestro libro Joven Verdadera, firme en un mundo que intenta seducirnos, por Betsy Gómez de Aviva Nuestros Corazones. Y hoy vamos a avanzar al capítulo número 4. Y el capítulo 4 se titula Dios ha provisto todo lo que necesito para estar firme. Y este capítulo lo escribe Aileen de Michelin. Y Aileen de Michelin nos explica muchas cosas maravillosas acá y podemos decir que el principal propósito de esta enseñanza el día de hoy, que no es con mis fuerzas. Como hemos aprendido en las lecciones anteriores, debemos de leer, estudiar, escudriñar y meditar en la palabra de Dios, pero nada de eso lo podemos hacer alejadas de Dios. Así que le necesitamos a Él para que Él sea el que nos ayude a llevar esta tarea, porque con nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Y en este capítulo 4, Dios ha provisto todo lo que necesito para estar firme y todo lo que tú necesitas para estar firme. Vivir por fe, esa es la clave, vivir por fe, creer en el Señor Jesucristo para que nos resplandezca su palabra en nuestras vidas. Porque si no creemos y no tenemos fe, ni porque leamos la Biblia, ni la estudiemos, nos va a resplandecer, ni las vamos a entender. Así que ese es el principal fundamento, la fe en Cristo Jesús, para ir a su palabra, a leerla, estudiarla y escudriñarla. Vivir por fe es la clave de la vida cristiana. Es vital para que cada aspecto de nuestra vida en Cristo es el deseo de mi corazón. Que este capítulo nos ayude a entender y a comprender lo que esto significa y cómo podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Permanecer en Cristo no es más que otra cosa que decir, creo en Cristo. Y en Juan 6:56 nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No podemos preguntar cómo vamos a hacerlo. Tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué necesitamos creer? Porque no es cómo lo vamos a hacer, sino en quién hemos creído. En Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí está el mensaje, hermanas. Nada podemos hacer alejadas de Dios. Así que para leer y estudiar la Biblia, la palabra de Dios, necesitamos del Señor, necesitamos del Espíritu Santo y de esa fe de haber creído en nuestro Señor y Salvador. Creamos que Él nos ha hecho una rama en su vida y que Él es todo lo que necesito para suplir todo lo que necesitamos. Él es todo, amadas. No necesitamos más nada. Creamos es lo único. Lo único que debemos hacer es creer que Él dio su vida por ti y por mí. Por eso nos llama amigas. Nuestro Señor Salvador Jesucristo nos llama amigas. ¡Wow! Maravilloso que nuestro Dios nos llame sus amigas. Así que para ser sus amigas debemos de tener fe en Él, ¿verdad? En Juan 24, y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Creamos que Él nos guarda hasta el final. En el Salmo 119:32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Correremos por el camino de sus mandamientos. Creamos que Él nos ha libertado del pecado para correr por el camino de sus mandamientos. El Señor Jesucristo nos ha libertado del pecado. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor. Ahora estamos en Cristo como nuevas criaturas y lo único que debemos hacer es correr la carrera de la fe, la carrera en Jesucristo. En Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo lo podemos en Cristo, no en nuestras propias fuerzas, no en lo que nosotras creamos, no por cuanto yo me esfuerce, porque nos podemos frustrar. Si es por mis propias fuerzas que yo decido
ponerme en práctica y en disciplina, leer su palabra, orar y estar en su presencia, pero no lo hago con fe, creyendo que el Señor Jesucristo es el que me está ayudando, pues nada voy a hacer. Así que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el que nos da todo lo que necesitamos, la fuerza, la disciplina, la obediencia a su palabra. Creamos que Él es nuestro Señor, que Él nos ha dado la capacidad de vivir una vida que honre al Padre, pero con Él, solas no. Con Él podemos lograrlo. Permanecer y unión es uno de los capítulos que habla Aileen de Michelin acá. Aileen de Michelin, a ver si me equivoqué. Sí, Aileen de Michelin en el capítulo 4. Permanecer y unión no son la misma cosa. Permanecer es una cosa y unión es otra cosa. Si has puesto tu fe en Cristo, vives un milagro. Cristo se ha unido a ti de tal modo que tú y Él sean uno. Igual yo, Dios, Cristo se ha unido a mí para que Cristo y yo seamos uno. Él está en ti y Él está en mí. En Gálatas 2:20 nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que hago ahora, vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor Jesucristo nos amó desde el inicio de la creación y por eso vino a este mundo a dar su vida en la cruz del Calvario para salvación y para el perdón de nuestros pecados. Porque a la medida que vamos leyendo toda la historia de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos viendo cómo hombres de Dios pues no podían seguir si no estaba Jehová con ellos. Así que de la misma manera es hoy, amadas. Nosotras no podemos caminar el camino de la fe sin Cristo. Nosotras podemos caminar el camino de la fe acompañadas del Señor. Y esa es la única manera que podemos crecer en Jesucristo, crecer en el Señor y en su palabra. En Efesios 1, vamos a leerlo. Efesios 1, voy a buscarlo. Efesios 1. Nos dice así. Efesios 1, del capítulo 3 al 14, dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, perdón, el cual se había propuesto en mí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! Ese libro nos habla de todo el evangelio de Cristo. Ahí nos habla de la verdad, que es nuestro Señor, como hemos venido aprendiendo.
que fuimos escogidas, no es por un don de nosotros, no es por algo que nosotras hayamos hecho, es porque simplemente Dios nos escogió y nos llamó. Ahora quiero que leamos Juan 15. Vamos a buscar Juan 15. Nos dice así. Jesús, la vid verdadera. Lo vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 17, al versículo 17. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí podemos ver claramente que el Señor nos está diciendo, como dice el versículo 16, no nos elegimos nosotras mismas. El Señor nos eligió a nosotras. Así que gran privilegio que tenemos en el Señor. Y tenemos esa seguridad de salvación cuando hemos creído en Cristo y nuestro Señor. En Romanos 8, 38 y 39 nos dice: por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra unión con Cristo es para siempre. Necesitamos creer lo que Él dice y vivirlo de acuerdo con esto. No permanezcamos con Él al fin de preservar la unión que Cristo nos dio, permanecer en Él porque Él nos ha unido a sí mismo, permanecer a fin de disfrutar de quién es Dios y quién es Él para nosotras, nuestro Señor Jesucristo. Vemos un obstáculo que también tenemos. ¿Y cuál es ese obstáculo? Nos dice ahí Aileen. En realidad muchas veces nosotras mismas somos ese obstáculo, porque como decía al inicio, si queremos hacer todas las cosas para el Señor en nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer. Necesitamos de su ayuda. La realidad es que el único que ha vivido y que vivirá una vida que santifica al Padre es su Hijo amado. Así como ese ejemplo que Jesucristo siempre iba al Padre para todo, de la misma manera, nosotras tenemos que ir a Jesucristo
para todo, para que Él nos guíe. Si solo Él nos satisface, entonces es todo lo que necesitamos. Más urgente que cualquier otra cosa. Necesitamos de su gracia, de su amor. Y gloria al Señor que podemos estar en Él y Él está en nosotras porque ya nos escogió. En Colosenses 3:4 nos dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seremos manifiestas en Él. Así que el Señor Jesucristo, cuando le aceptamos y creímos en nuestro corazón, Él viene a morar en nosotras. Él ya está con nosotras. Lo único que debemos de pedirle al Señor es que nos ayude y que desarrolle todos los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder ir a su palabra y entenderla y amarla y atesorarla y conocer de nuestro Señor. Cuando digo vivir por fe en Jesús, no me refiero solamente a la fe de lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Resucitó de los muertos y perdonó todos tus pecados. Hablo de la fe que Él vive en ti para producir una vida que honre al Padre. Que Jesucristo sea el objetivo de nuestra fe. Podemos dar un ejemplo de nuestras propias vidas, que nada podemos hacer sin Él. Si nos ponemos a pensar en tantas cosas que hemos querido hacer con nuestras propias fuerzas para agradar al Señor, nos vamos a frustrar. Preguntémonos de dónde proviene nuestra fe, si de nosotras mismas o de Cristo. Que nuestra fe sea en Cristo y no en nosotras mismas. Es bueno que podamos ver nuestra insuficiencia, pero solo aprovecha si te ayuda a permanecer en Cristo, a vivir por fe en Él. Veámonos insuficientes, amadas, ante el Señor, porque de Él necesitamos todo. Solo las personas desesperadas permanecemos en el Señor, permanecemos en Cristo. Y esto no quiere decir que seamos personas desesperadas. Me refiero a personas que tienen una necesidad urgente y absoluta, un deseo que solo en la presencia del Señor nos puede satisfacer, que es Cristo. En Juan 6:57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me come. Y entonces llegamos a dos puntos importantes. El alimento de la palabra de Dios. Ahí el Señor dice, el que me come. Así que debemos de comer, ¿qué? Su palabra. Entonces, el segundo punto es el apartar tiempo a solas con su Padre. Y ahí estamos hablando de la oración. Alimentarnos de su palabra, apartar tiempo a solas con nuestro Señor en oración. Si quieres creer en tu vida de oración, tienes que creer en la vida de oración de Jesucristo. Y Él es el fiel ejemplo. Y vemos muchas citas bíblicas donde el Señor iba a orar. En 2 Corintios 3:18 nos dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Cristo es suficiente, amadas. En Él tenemos todas las cosas. Y te invito a que lo hagas personal desde tu casa. Haz este tiempo con el Señor. Medita en tu corazón. Pregúntate si estás creyendo en ti o creyendo en Cristo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito, oh Dios. A veces creer no es más que admitir que no podemos y gloriarnos en aquel que sí puede. Y es allí precisamente que descubrimos nuestra verdadera fortaleza. Dios, que en vez de sentir desesperación y ansiedad o ira cuando afrontamos exigencias imposibles, acudamos siempre a Él, a nuestro Señor, para descubrir más y más y más todo lo que Él es y lo ilimitado que es su poder. Nosotras somos personas que no podemos hacer nada, pero con Cristo todo lo podemos. Te animo a leer el Salmo 119 desde tu casa. Dios usa este salmo para despertar en ti
una intensa hambre a su palabra. Que Dios lo use para despertar esa hambre en nosotras. He aprendido que permanecer en Cristo es simplemente un acto de fe, fe en Él y en su palabra. En Juan 15:5 nos dice la palabra del Señor, en Él llevaremos frutos, sin Él nada podemos hacer. Ya lo hemos visto. Y en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo. Otra cosa que tenemos es un obstáculo. Y ese obstáculo, como les decía, somos nosotras. Solo Jesucristo merece ser el objeto de nuestra fe. Conocerle a Él más y más llena nuestra alma de adoración y de esperanza. Mientras más conocemos lo que Él ama, lo que Él odia y todo lo que Él es, más aumenta nuestro gozo, porque al vivir Él en nosotras, podemos amarle y amar lo que Él ama y odiar lo que Él odia. En Romanos 14:23 nos dice, medita en este versículo y escríbelo en tus propias palabras aquí abajo. Nos invita el libro a que leamos ese versículo y hagamos una meditación con ese versículo. Esa es una tarea que les dejo. La semana pasada también hablamos de una parte, vamos a ver si lo encuentro, que nos hablaba de qué es el significado Imago Dei. Y Imago Dei significa la imagen Dei, es el relato de la creación. Se habla de la imagen de Dios en el hombre. Hagan al hombre a nuestra imagen. Eso significa Imago Dei. Así que para esta semana quiero que meditemos en ese versículo en Romanos 14:23 y hagamos una oración bajo ese versículo, ese capítulo de la Biblia. Debemos tener fe para no pecar contra nuestro Señor y Salvador. Porque Hebreos 11:6 dice, ¿qué se necesita para agradar a Dios? Y en Hebreos nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No podemos acercarnos al Señor si no hemos creído. Y como final, para terminar nuestro tiempo el día de hoy, vamos a meditar también en Marcos 1:35, que nos dice, ejemplo, debemos orar de mañana. En Lucas 6:12 nos dice que debo orar toda una noche. Y en Lucas 24:41-42 dice que debemos apartarnos en silencio y de rodillas para orar al Señor. Oremos, amadas. Padre bueno, Señor y misericordioso Dios, en esta mañana venimos delante de ti, Padre amado, para darte gracias, oh Dios, por este tiempo que nos regala, para seguir aprendiendo juntas de tu palabra, oh Dios. Que esta palabra, Señor, cale en nuestros corazones, penetre hasta lo más profundo de nuestros huesos, de nuestros tuétanos, de nuestro corazón, de nuestra alma, oh Dios. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra en nuestros corazones. Que así sea, oh Dios. Todo esto, oh Dios, todo esto que aprendimos el día de hoy, que no depende de nosotras, ni del esfuerzo que hagamos, ni de todas las cosas que queramos hacer, Señor, si no te ponemos a ti en medio con la fe, creyendo en ti y obedeciendo tu palabra, sería como ir a leer o estudiar cualquier otra cosa, Señor, otro libro, pero sabiendo que tu palabra es revelada a través de tu Espíritu Santo, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que nos reveles tu palabra, que hables a nuestros corazones y nos enseñes, oh Dios. Gracias te damos, Padre. En el nombre glorioso y bendito de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, amadas. Hemos terminado el día de hoy. Bye, bye.